Muy buenas noches. Vamos a dar inicio al conversatorio programado referente a la independencia de la justicia en un contexto de deterioro democrático, en donde se estarán analizando diferentes escenarios. Y gracias por acompañarnos en esta noche. También pueden realizar sus preguntas los que están conectados por Facebook a través de mensajito o bien pidiendo la palabra, y los que están los que están en Zoom pueden realizarlo también solicitando la palabra o bien por escrito, y los que están siguiendo la transmisión por medio de Facebook pueden realizar sus comentarios, preguntas a través de un mensaje de texto. Vamos a iniciar conociendo los diferentes escenarios, y esta presentación está a cargo de Carmen Aida Ibarra, a quien dejo en el uso de la palabra. A ver, muy buenas tardes. Espero que todos estén bien. Dimos unos minutos para dar tiempo a que se conectaran, como ya lo informaron mis compañeras, quienes están todavía pendientes de los hechos que nos han sacudido en la jornada de hoy y que de alguna manera están bastante concatenados con lo que vamos a hablar. Si me permiten, voy a compartir la presentación de lo que nosotros estamos analizando en FATS, en Movimiento Pro Justicia, en la Alianza por las Reformas, porque a pesar de que estos son estudios que ha realizado FATS, las hemos estado compartiendo a lo largo de varias mesas técnicas con aliados nuestros en esas coaliciones que les mencioné. El primer planteamiento de parte nuestra es la existencia de una población enemiga, una nueva población enemiga con características de abordaje muy parecidas a la población enemiga que hubo durante el conflicto armado interno, que eran dirigentes sociales, campesinos, profesionales, estudiantes y demás sectores de población presuntamente implicados o implicados en las fuerzas guerrilleras, en la lucha insurgente, y cómo fueron acallados mediante una contrainsurgencia que dejó mucha muerte y sangre en el país. En esta ocasión, los métodos que las fuerzas de poder están utilizando no es algo parecido a acabar con el enemigo interno vía las armas, por lo menos no en los casos que tenemos bajo estudio, pero sí desde una nueva represión, y una nueva represión que está impulsando el sistema de justicia, particularmente el Ministerio Público. Desde ahí, desde el Ministerio Público, se está impulsando esta actuación del Estado, de quienes ejercen el poder público, pero lo ejercen de manera espuria, y están atacando a jueces y a fiscales independientes. Estos serían, este listado que ustedes ven, serían quienes están afectados por haber sido o porque son considerados una población enemiga, sean jueces y fiscales independientes, exintegrantes de la CICIG, abogados litigantes, periodistas, dirigentes gremiales, comisionados de postulación, candidatos a cargos de elección popular, y ya vimos que cualquier participante en las elecciones de primer grado. ¿Y cuáles son las motivaciones? Bueno, al principio, cuando todo esto empezó, por ahí en el año 2021, era una vindicación personal. Estaban tratando de cobrar venganza respecto de fiscales y jueces, miembros de la fiscalía,
que estaban, que habían encabezado o que habían participado en la lucha contra la corrupción, que habían participado en el abordaje de las investigaciones en casos de muy alto impacto de corrupción o de crimen organizado. En los estudios que nosotros estamos realizando, consideramos que en el 2015 se creó o se dio a conocer un caso insignia, que fue el caso La Línea, porque daba la esperanza de que vía ese proceso judicial se abriera una nueva dinámica que permitiera al sector justicia y al país en general, a la sociedad en general, avanzar hacia un nuevo estadio en la administración de justicia. Entonces hemos considerado el caso La Línea como un caso insignia y escogimos otros casos como casos emblemáticos porque después del caso La Línea, que abrió brecha y dio la esperanza de que se podía crear nuevas dinámicas, vinieron estos casos que atacaban algunas de las situaciones más deleznables que nos afectaban. Por ejemplo, el caso de las comisiones paralelas del 2014 y comisiones paralelas del 2020, porque nos muestra cuán fácil puede ser y cuánta negociación hay y quiénes participan en el amaño de la elección de magistrados, en el caso de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, y que muy bien podría ser solamente una muestra de cómo se dan este tipo de casos, también de este tipo de amaño para la elección de fiscal general. Creo que el tiempo, más allá de esos casos emblemáticos de comisiones paralelas, pues la realidad nos ha venido mostrando cómo se trabaja y cada vez es más público cuáles son las ligazones y las vinculaciones que hay en ese tipo de procesos de postulación y de elección de segundo grado. También la motivación fue crear una nueva taxonomía de los enemigos internos para aniquilarlos, como ya mencionaba antes, desde el sistema de justicia, utilizando el sistema de justicia, y por supuesto generar agendas ad hoc a los intereses de quienes ejercen el poder en forma espuria. Ahora quisiera regresar a esta diapositiva anterior para ver cómo esas motivaciones tienen que ver. Veamos que en el caso de jueces y fiscales independientes que encabezaron y formaron parte de esa lucha contra la corrupción que tanta esperanza nos dio, les mencioné el caso insignia de La Línea, el caso emblemático de las comisiones paralelas, pero no olvidemos que también está como caso emblemático, lo podemos considerar así, el caso Génesis, que es el uso de instituciones del Estado, en este caso Fontierras, para despojar, en lugar de dotar de tierras a los campesinos, de despojarlos para poner esas tierras al servicio de estructuras de crimen organizado. Ahí hay una sentencia ya, igual que en el caso La Línea, que ha dejado ciertas huellas. Probablemente tengamos que seguir trabajando para que esas huellas no sean, para que esas huellas sean indelebles y no sean fácil de borrar con el paso del tiempo. Y también está el caso manipulación de la justicia, en donde también ya hay varias resoluciones judiciales importantes, una condena contra el exfiscal Ronnie López y la reciente resolución de la jueza Silvia de León de darle nueva vida a la investigación y a la acusación contra el general Melgar Padilla, porque implantaron prueba utilizando su poder, utilizando a la gente para crear un caso ficticio en contra de un pariente, para inculpar a ese pariente de un asesinato que sí había sido real. Por
problemas de herencia. Están los casos de integrantes de la CICIG, de ex integrantes de la CICIG, de abogados litigantes y de periodistas. Bueno, no voy a mencionar los casos emblemáticos que tenemos en ese renglón o en esos renglones, pero vemos cómo, tanto en el caso de los fiscales y jueces y de los integrantes ex integrantes de la CICIG, probablemente de los periodistas y por ahí de manera indirecta van muchos abogados litigantes, es pura vendetta. O sea, la manipulación, las motivaciones y la manipulación para hacer una vindicación personal de un grupo, de un sector o de una persona. Entonces, ¿quiénes querían vengarse de Leily Santizo, de Xiomara Sosa, de Juan Francisco Sandoval, Telma Aldana, Miguel Ángel Gálvez, Erika Ifán? Bueno, podemos encontrar esa respuesta en los casos que ellos llevaron y en las decisiones judiciales que tomaron. En el caso de los periodistas, la motivación es el rechazo a la crítica, la intolerancia a la crítica y a la revelación de situaciones reales, de situaciones de verdad que no querían dejar pasar. Y veamos en los dirigentes gremiales, yo lo pongo ahí en términos generales, pero voy a mencionar un caso concreto que puede tener matices, pero me refiero al caso de persecución penal contra el exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, porque ahí hubo una vindicación muy personal de la fiscal general. ¿Por qué? Porque cuando ella fue postulada en el año 2018, la gente que respondía al grupo gremial encabezado por Estuardo Gálvez fueron los únicos votos con los que no contó la fiscal general. Ahí había una inclinación de parte de este grupo gremial para favorecer con sus votos, por ejemplo, a la aspirante Ilse Álvarez, la esposa del doctor Espada, y sin embargo no lograron llegar al número de votos suficientes, y en cambio sí entró la fiscal general, que no recibió el voto de esos dos, el decano de la Universidad de San Carlos, el fallecido Gustavo Bonilla, y el decano de la Universidad Regional. En esos entonces ese cargo era ocupado por el licenciado Yuri Búcar. Entonces hay una vindicta de la fiscal general para empezar a perseguir a Estuardo Gálvez precisamente el día en el que estaban las votaciones para magistrado de la Corte de Constitucionalidad por el Colegio de Abogados, y con esa acción no solamente cortó de tajo cualquier avance de Estuardo Gálvez, sino favoreció a su amigo y aliado Néstor Vázquez, que como ya vimos ganó con creces la elección, no en primera vuelta, pero sí ya en una segunda, cuando ya no tuvo como oponente a un dirigente gremial que tiene 20 años, si ustedes quieren, de andar negociando en las comisiones de postulación, pero son 20 años o más de estar a la cabeza de fuerzas gremiales en todo el país. Luego, comisionados de postulación. Bueno, el decano de la Universidad Rafael Landívar hubo de ir al Ministerio Público a rendir declaración en un caso en su contra, porque supuestamente iba a aceptar la tacha, o estaba aceptando tachas, o creían que no iba a votar por la fiscal general, y entonces hubo varios denunciados, pero al único, por lo menos cuando se chequeó esta información, el único que había sido convocado fue el decano Rolando Escobar Menaldo. Y luego está la otra motivación, que es ajustar las agendas, ajustar la correlación de fuerzas, y para eso ha habido persecución penal o no persecución penal contra candidatos de elección popular. En el 2019 quedó todo muy claro cómo
Desde entonces el movimiento Semilla es enemigo porque iba a postular a Tel Maldana y se convirtió en un partido de oposición como una situación con la Contraloría de Cuentas impide la participación de Tel Maldana, como en esta ocasión se le impidió a Jordán Rodas hacerlo. Pero también ha habido otros casos en los cuales se utiliza el poder de la Contraloría o del Ministerio Público para frenar el avance hacia esos cargos de elección popular, el optar a cargos de elección popular. Y justo ahora vemos desde julio para acá cómo están yendo a la yugular no solamente de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de partidos políticos de oposición, sino de muchos otros candidatos ya electos que debieran tomar posesión sin ningún problema en el año 2024. Entonces, vemos que no es solamente qué escándalo que el Ministerio Público esté haciendo, y no es solamente venganza o una vindicación a favor de personas o sectores, sino también de quienes están fuera del Ministerio Público. Bueno, veamos que no es un mito que todo el conjunto de empresarios que han salido afectados por la persecución penal de la antigua FESI o de la fallecida CICIG están también detrás de esto. Yo no sé si siguen detrás de todo esto, probablemente algunos sí, probablemente no todos, pero estamos ante una acción desde el Ministerio Público aupada y financiada y pensada y diseñada desde quienes quieren controlar la correlación de fuerzas en un futuro próximo. Yo diría que, de acuerdo con esta gráfica debió haberla presentado la licenciada Claudia González, porque esta presentación la hizo ella. Esta gráfica la usó ella en una presentación en la que estuvo con nosotros, y pues también ella iba a estar presente acá para hablarnos de la situación particular de quienes sobresalen entre esa población enemiga. Y uno de ellos es Juan Francisco Sandoval, que hasta el año 2022 tenía acumuladas un total de 82 denuncias, según estos datos que nos proporcionó Claudia González, pero que ahora con las denuncias que ya van del 2023, seguramente ya está rondando los 90. Lo más reciente son las acusaciones por haber impulsado una investigación contra la magistrada Blanca Stalin. ¿Y qué implica esto para el Ministerio Público? Pues hay retrocesos, hay estancamientos y hay pérdida de democracia en la política de persecución penal, pero también pérdida de contenido en todos los avances que había mostrado el Ministerio Público de 1994 para acá, y particularmente durante las gestiones de Claudia Paz y de Tel Maldana. Aunque no todo fue miel sobre hojuelas en esas gestiones, sí podemos hablar de que se dio un buen impulso a la carrera profesional, a la carrera de los fiscales, a la especialización. Pues todo eso se lo trajo abajo cuando en julio del 2021 desbarató la FESI, después fue contra la Fiscalía de Derechos Humanos, contra la Fiscalía contra la Corrupción, y así, en lugar de ir avanzando hacia fortalecer estas entidades, lo que hizo fue eliminar tramos ganados en especialización y en valor y en aprecio de la carrera profesional. Al sacarlos del modo en que los sacó, por supuesto que también se incurrió en violación de los derechos laborales. De hecho, ya un juzgado de trabajo
ha ordenado la reinstalación de Juan Francisco Sandoval. Y como ya lo dijo el arzobispo Gonzalo de Villa, están trabajando con formalismos, con el formalismo como tapaojos, pero es porque eso conviene a la agenda que traen consigo. Y esa agenda incluye actuar con secretismo, con cero publicidad, de ahí que haya un repelús respecto de periodistas y de público en general que quiera ir a ver cuán deficiente es el trabajo del Ministerio Público y cómo, aún con el aplauso incluso de algunas entidades de Guatemala, se ha considerado la desestimación como una resolución de casos. Y yo les quiero contar que en nuestra opinión, la desestimación arbitraria y discrecional puede llegar a constituir un patrón de impunidad propio en el Ministerio Público. Entre los años 2004 y 2007-2008, FATS, en el marco del movimiento Pro Justicia, impulsó y ejecutó varios proyectos con el apoyo de la cooperación internacional para hacer un monitoreo de cómo estaba trabajando el Ministerio Público, y fiscales como Juan Luis Florido, por ejemplo, y quienes siguieron después de él nos abrieron la puerta y pudimos entrar a ver cómo el archivo y la desestimación eran los grandes patrones de la impunidad propios del Ministerio Público. Cuando entregamos públicamente esos estudios, Juan Luis Florido lo que hizo fue encargar una nueva interpretación de cómo la desestimación sí podría ser una resolución de casos y no una señal de impunidad, y ordenó cuotas para desestimar. Y ordenó bajar el archivo y aumentar la desestimación. Con esto, pues, no es que se haya mejorado el índice de eficiencia del Ministerio Público, simplemente alguien creó, bueno, yo sí sé quién lo creó, una nueva interpretación de por qué la desestimación es algo bueno. Es una salida procesal, por supuesto, está en ley, pero no necesariamente al usarla de manera masiva puede llegar a constituir una resolución de casos. Es más, porque están tratando esos casos de alto impacto social como delitos bagatela, a los cuales pueden archivar o desestimar de manera arbitraria y discrecional. Ese es un punto que hay que revisar. Lamentablemente debemos decir que si bien lo inició Florido, Claudia Paz también le dio su valor a la desestimación. Tel Maldana incluso creó la Fiscalía Liquidadora de Casos, con lo cual aumentaron el aprecio por la desestimación hasta llegar a este momento en donde todos los informes del Ministerio Público en los que se dan baños de eficiencia, pues es gracias a todas esas interpretaciones que ha habido de la desestimación como la gran cosa de resolución de casos. Y obviamente también ha habido un retorcimiento, una desnaturalización de la aceptación de cargos, porque tal cual se está utilizando ahora la aceptación de cargos, yo acepto, pero no acepto, acepto la situación, pero no acepto el delito, que es lo que están haciendo. Es una desnaturalización de un planteamiento que se hizo y para el cual la sociedad guatemalteca no estaba preparada, que estaban las propuestas que eran muy parecidos al modelo de Estados Unidos y otras muy parecidas a un modelo más con sabor a sí, pero esos simplemente no pasaron en el Congreso, ni uno ni otro, y simplemente ahora es una cosa desnaturalizada. Nosotros creemos que quien sigue en el uso de la palabra después de mí, que es la licenciada Erika González, va a contarles un poco la situación del OJ, pero yo quería adelantar
que al estudiar los casos emblemáticos, el caso insignia, la carrera judicial, la situación del MP, hemos encontrado con que ha habido un estancamiento y una pérdida de avance en todo ese proceso tan bueno que se inició con Edmundo Vázquez Martínez en el año 87 en materia de reforma del sector justicia para la modernización y la democratización, y cómo es tan necesario que revisemos en qué perdimos el paso, en qué retrocedimos, en qué nos estancamos, a efecto de crear nuevos hitos, pero sobre todo para recuperar la democratización, la publicidad, la transparencia, la primacía de las garantías constitucionales. ¿Qué vamos a hacer con la prisión provisional? Porque la prisión provisional es en gran medida el resultado de otro gran problema que es la mora. También se ha utilizado la prisión provisional para afectar a alguien, eso de capturar a alguien un viernes para después escucharlo hasta el lunes o martes y después que se quede todavía esperando otros 15 días. Eso es también vendetta y no es solamente problema del OJ actual y del MP actual, sino ya se usaba desde antes. Hay que trabajar en ese problema de la prisión provisional. Tenemos que abordar los problemas de la prisión preventiva, pero también no, ¿qué pensamos nosotros al respecto? ¿Qué dice nuestro ronco pecho respecto de mandar a la gente a la cárcel? Ya no solamente desde el punto de vista legislativo, sino cuál va a ser la convención social alrededor de la prisión preventiva. Tenemos que poner fin a la persecución selectiva y tenemos que rescatar la tendencia que se traía antes de darle primacía a esos casos de alto impacto social. Nos dedicamos por un momento solo a los casos de alto impacto político, abandonamos todo lo de impacto social, pero eso hay que rescatarlo y sobre todo tenemos que abandonar esa persecución selectiva que tenemos actualmente. Y para eso habrá que trabajar todos conjuntamente, jueces, magistrados, fiscales, incluso las autoridades del sistema penitenciario, y por qué no conocer también cómo ven la situación de las cárceles las personas que sufren cárcel, los diputados, por ejemplo, y todos los involucrados en el sector justicia. Ahora, toda esta situación del Ministerio Público va a cambiar o no de manera mágica con la asunción de un nuevo gobierno, pues no, ¿verdad? Porque el presidente no tendría por qué ir a husmear en lo que están haciendo el Ministerio Público y el organismo judicial. Tendría que haber otro tipo de esfuerzos para rescatar ese proceso de democratización al cual hacía yo referencia. Tendríamos que revisar esa política de persecución penal en el Ministerio Público, pero por supuesto eso pasa por cambiar a las actuales autoridades y no podemos ver una forma fácil de cómo cambiar a esas autoridades, a no ser que haya una, una, una decisión política más global que conduzca a crear las condiciones necesarias para ese cambio. Pero entonces veamos quiénes son los 5 que quedan en la lista de candidatos a fiscal general. Darlene Apolonia Monge, Carlos García Luna, Néctor Vilevaldo Contreras, Jorge Luis Donado y Henry Elías Wilson. ¿Quién de ellos 5 podría darnos desde el Ministerio Público una posibilidad de mejorar las cosas? Tendría que haber, sin duda alguna, tendría que haber una esperanza ahí. Ya existe un daño profundo al sistema de justicia. Todo lo que ha hecho el Ministerio Público ha dañado al sistema de justicia, no solo a las personas, sino el comportamiento de las instituciones como tal.
se ha dañado el régimen electoral, se está violentando el orden constitucional y se están rompiendo los límites del poder. Antes estos grupos de poder tenían límites, había controles democráticos que podían frenar los abusos, pero no. Ahora tenemos a una Corte de Constitucionalidad que no ve ni oye nada, y yo siento que de parte de, como lo dijo hoy la magistrada presidenta del TSE, que lo hagan los ciudadanos. ¿Pero por qué? Si son ellos los directamente afectados con lo que pasó hoy, ¿por qué ellos se van a tratar de lavar las manos y no salir a defender la primacía del TSE en el régimen electoral? Porque van a esperar que sea un ciudadano el que vaya a la Corte de Constitucionalidad a pedir protección cuando ellos tendrían que hacerlo, y por supuesto los ciudadanos seguir, pero tiene que haber, digamos, una adopción de responsabilidades por parte de los directamente afectados. Todos somos afectados, por supuesto, pero ¿quiénes son los más directamente afectados? En este caso, el Tribunal Supremo Electoral, por supuesto, el Movimiento Semilla, el binomio electo, y por supuesto que también están los otros candidatos electos, pero ellos están, como saben que no tienen problema y que a ellos no los van a tocar, entonces se quedan con los brazos cruzados. Es decir, también que nosotros hagamos todo, bueno, y las magistradas democráticas, pues, que hay en la Corte Suprema de Justicia, o son solo votos razonados caminantes. Porque nunca dijeron nada y siguen sin decir nada quienes están todavía ahí. Entonces, yo creo que cada uno en su propia dimensión tiene que sacar adelante la tarea. Así que yo me quedo ahí y le dejaría la palabra a Erika para que veamos el asunto de cómo está esta misma temática en el caso del organismo judicial. Gracias. Muy buenas noches, muchísimas gracias por su acompañamiento en este conversatorio. La intención de este espacio es dar a conocer brevemente algunas apreciaciones de la investigación que al momento nos ocupa sobre la carrera judicial y la independencia de la justicia. Si analizamos la independencia judicial desde la noción de garantía jurisdiccional, la vamos a entender como aquel diseño institucional y estructural respecto a los jueces enmarcado en una constitución política, ¿verdad? O sea, es un conjunto de disposiciones que están enfocadas a proteger la función jurisdiccional frente a los demás poderes del Estado y al resto de la judicatura. Dentro de este marco constitucional es que se ha configurado entonces un sistema de la carrera judicial como un esfuerzo orientado a evitar la discrecionalidad en los nombramientos judiciales. Y el concepto entonces no conlleva, además del acceso, nombramiento y selección, la formación y el régimen disciplinario. Y es por esto que la normativa respecto de la carrera judicial es un elemento fundamental para garantizar el ejercicio no solo independiente, sino también imparcial de la judicatura. El diseño que esté legalmente establecido pues será operativizado siempre que se proteja la independencia del juez mediante la inamovilidad del cargo con condiciones adecuadas de servicio. Y aquí entonces podríamos mencionar la remuneración según la función que se desempeña y las exigencias que esta función conlleva, pero también la capacitación permanente, la dotación de recursos humanos y técnicos y desde luego la seguridad y protección del juzgador. Sin embargo, el vaivén legislativo y jurisprudencial que hemos estado viendo en los últimos años respecto a la carrera judicial ha creado un ambiente de intranquilidad tanto en los operadores de justicia como en los usuarios del sistema judicial. Algunas situaciones percibidas como afectación a la independencia judicial que fueron mencionadas durante la investigación son las siguientes.
pues que la función del Consejo de la Carrera Judicial como órgano garante de la independencia judicial ha sido ensombrecida por su estrecha relación con la Corte Suprema de Justicia. Esto derivado de la concentración de las funciones administrativas en el Pleno o en la Presidencia tras las reformas del año 2022. Al parecer de varios jueces, pues la participación de sus representantes en el Consejo debería de ser más activa en defensa de sus derechos, así como en protección de su integridad y prestigio. Los mecanismos para que los juzgadores puedan denunciar los intentos de injerencia en su función jurisdiccional pues han resultado poco confiables y ha colocado a varios jueces en una situación de vulnerabilidad en la que se limita la capacidad personal del juzgador para enfrentarse a fuertes relaciones de poder. Entonces, vimos entonces cómo los denunciantes se convierten en denunciados como una especie de represalia o de revancha por el atrevimiento de señalar a un funcionario judicial de un estamento superior. La movilidad de los jueces no solo significa el desaprovechamiento de la capacidad adquirida de juzgadores, sino que también contribuye como un eslabón de desarticulación para la justicia especializada. Para los traslados debería plantearse una estrategia integral para la cobertura de vacantes y, según estándares internacionales, pues que se deba exclusivamente a una reforma de organización administrativa o en apoyo para mejorar otro juzgado. Pero hemos visto que pues no ha sido así, no en los últimos tiempos, sino que ha sido pues una práctica un poco utilizada según las necesidades para la conveniencia de algunos intereses, ¿verdad? Los procesos de selección y nombramientos de juzgadores pues mantienen rasgos de compadrazgos y esto lo que hace es que supedita la actuación judicial a influencias que se reflejan en resoluciones controversiales que generan a su vez pues el debate de legalidad y legitimidad y aumenta desde luego la desconfianza general en el sistema de justicia. La falta de elección de magistrados para cortes y la prolongación de funciones de estos magistrados como resultado de una alianza política entre los tres poderes del Estado, pues rompe con elementos de contrapeso que podría aportar el Poder Judicial. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Pues que va a debilitar un Estado democrático que debería tener las condiciones de hacer cumplir los valores del derecho. Y pues por último, para algunos operadores de justicia, los mecanismos institucionales para proteger la independencia judicial se han convertido más bien en una estrategia de hostigamiento. En determinados casos, el antejuicio dejó de funcionar como un filtro de acusaciones espurias y acumularon varias solicitudes para declarar la formación de causa. En un ejercicio preliminar, se tomaron los datos de 3 juzgados especializados y reflejó que la cantidad de solicitudes de antejuicio en contra de juzgadores de femicidio y de niñez y adolescencia es menor en comparación con los de mayor riesgo. Y esto pues puede deberse, sí, a la naturaleza de los casos que se conocen en estas últimas judicaturas, ¿verdad? En un contexto como el actual, algunos retos y desafíos de los operadores de justicia podrían ser lograr que las representaciones de judicaturas sean más activas en el Consejo de la Carrera Judicial ante un esquema arraigado de jerarquización a lo interno del organismo judicial. El enfrentar a los sectores de poder con firme integridad, imparcialidad e independencia, más allá del diseño legal e institucional, sino atendiendo a la conciencia del propio juzgador, podría resultar una tarea cuesta arriba en un escenario de impunidad. Mantener la legitimidad de las resoluciones judiciales en los escenarios en los que prevalece la desobediencia de los obligados a cumplirlos es un total reto
y pues fortalecer el activismo de las asociaciones judiciales para que logre acuerpar a sus integrantes, pero también que logre aportar en el quehacer de la carrera judicial, lo que no siempre va a ser de fácil transitar ante un escenario de represalias como el que ya hemos visto que se pueden dar. Durante la investigación surgieron algunas propuestas de mejora que fueron expresadas por los entrevistados. Una de ellas es establecer mayores mecanismos de protección y evaluación de riesgo de situaciones. Y acá lanzaríamos entonces la interrogante: ¿qué modelo sería el propicio para la gestión de conflictos de interés y la gestión de riesgo de corrupción? Por poner dos asuntos sobre la mesa en este momento. Fortalecer la Escuela de Estudios Judiciales. Para algunos sería importante que la Escuela de Estudios Judiciales expandiera su filtro y más allá de ser una cuestión meramente técnica, pues que también fuera capaz de aportar en el aspecto ético, ¿verdad? Y de una vez ir descartando o promoviendo a aquellos que reflejen valores éticos desde un inicio. Y pues optimizar el sistema de distribución de casos. Se nos comentó que sí es evidente la desigualdad de carga de trabajo en los juzgados. Entonces, ¿cómo podríamos evitar esta desigualdad? Porque esto puede repercutir en quejas administrativas por retraso en la gestión de los procesos. Estas son apreciaciones de manera muy general porque nos gustaría que desde el ámbito de la judicatura de la primera instancia, pues nos pudieran compartir sus percepciones y apreciaciones sobre cómo están viviendo la carrera judicial y la independencia judicial como principio general en defensa del debido proceso. Y para eso entonces nos gustaría dejar el espacio a la jueza Patricia Gámez, que nos acompaña en este foro. Perdón, buenas tardes. ¿Me escuchan? La escuchamos, señora jueza. No voy a activar el video porque estoy en un lugar no propicio para ello. Gracias. Muchas gracias. Y pues el tema de carrera judicial ha sido ampliamente tratado desde que entró en vigencia la primera ley de la carrera judicial, allá por el año 2000, según recuerdo. Y se tenía muchas expectativas respecto del sistema de carrera judicial que acaba de ser desarrollado en una ley especial, toda vez que ya estaba previsto en la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde pues se expectaba que los jueces tuvieran un sistema de ascenso por lo que se conoce como una carrera judicial, ¿no? No es una escalera de 2 escalones como es actualmente, pase instancias, sino pues se pretendía que cubriera todos los escalones del sistema de administración de justicia, precisamente por el tema del respeto o la garantía de independencia que tienen los ciudadanos guatemaltecos a ser juzgados por jueces independientes. Pues la ley de la carrera judicial fue colapsando poco a poco hasta sufrir varias modificaciones y encontrarse ahora en un estado bastante crítico, diría yo. Hay ahorita en el Congreso normativa que está siendo discutida y que pone en grave riesgo el tema de carrera judicial. A nivel de comisiones de postulación, poco se ha respetado este parámetro, no es tomado en cuenta al momento de la selección de magistrados, entrando en
en algún tipo de colusión de interpretación más que legislativa con la ley de comisiones de postulación, y pues eso impacta necesariamente en el tema de independencia judicial. Es necesario retomar concienzudamente el tema y definitivamente verificar que la selección, la formación, la continua capacitación y sobre todo el sistema de traslados, ascensos y sobre todo la coherencia que debe darse a la ley de la carrera judicial en la ley de comisiones de postulación es sumamente importante para que en algún momento en Guatemala tengamos de verdad una garantía de independencia que sea real y no solo de alguna forma pensada en una norma sin tener un contenido formal debidamente desarrollado que de verdad coloque a los jueces en esa expectativa de que no solo está garantizada su funcionalidad dentro de la categoría en que permanecen actualmente, sino que van a tener la oportunidad de ascensos meritocráticos en donde se pondere adecuadamente la experiencia que se ha adquirido en el ejercicio de la judicatura, que sabemos que estamos en vitrina, es decir, la función judicial de los jueces está a la vista de todos los ciudadanos, en donde se puede advertir el ejercicio que cada juez realice de su cargo, dependiendo también de la función en que esté. Si es en un juzgado pues del área privada, a veces no es tan visible la función del juez en el sentido de la publicidad, pero especialmente los jueces penales, que somos los que tenemos la mayor visibilidad en el sistema y de hecho que somos los que de alguna manera le damos aspecto, materialidad a la administración de justicia, porque es a través del sistema de justicia penal que se pondera de alguna manera o sirve de sismógrafo, como decía Roxin, ¿no? de la democracia de un país, del Estado de Derecho de un país y del respeto a los derechos humanos. Es a través del sistema de justicia penal en donde se advierte con mayor sensibilidad el tema de la independencia de los jueces y la contundencia con que un juez va a emitir sus decisiones, no políticas, no sesgadas, atendiendo únicamente a los hechos, a las pruebas y al derecho. Y pienso que es ahí donde se advierte la necesidad de contar con jueces que resuelvan con suma contundencia los conflictos y ayuden a construir un Estado democrático de derecho. Eso sería mi comentario. No sabía que tenía que participar como ponente, pero pues no tomen esto como una ponencia, sino más bien como una expresión que nace del corazón de alguien que ha ejercido la judicatura por más de 23 años y que he vivido los diferentes vaivenes y de alguna manera he padecido ahí sí que los vaivenes de este sistema que estamos viendo ahorita. Gracias. Gracias, señora jueza. Previo a continuar con nuestro último ponente, solo les recordamos a los que están siguiendo la transmisión por Facebook que también pueden realizar por medio de mensaje de texto sus comentarios, preguntas y observaciones. Como el último tema, tenemos lo referente al proceso de postulación en el contexto actual, el cual está a cargo del licenciado Oswaldo Samayoa, a quien dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué gusto poder saludarles también a quienes nos están siguiendo en el Facebook Live. La verdad es que qué complicado hablar de los procesos de postulación en el contexto actual, ¿verdad? Porque estamos asistiendo a la debacle de las instituciones de justicia, donde estas están siendo instrumentalizadas para golpear precisamente el proceso democrático
electoral, que hoy lo hemos vivido de una forma intensa también, de cómo violentaron abriendo las cajas incluso, y se autonombraron juntas receptoras de votos y algunas bolsas las abrieron y empezaron a contar los votos. Se ha perdido, bueno, ellos han hecho que en este momento dudemos de la actuación ya de forma absoluta, ya no hay ninguna duda que están tratando pues de demeritar y de romper el orden constitucional de nuestro país. Entonces se vuelve complicado hablar de cómo hacer estos procesos de postulación, porque hay una condición que ha permeado y que ha existido desde siempre. Queremos hacer modelos de postulación para la transformación del sistema de justicia y la disminución de la impunidad, pero los queremos hacer con los mismos que no quieren la transformación del sistema de justicia y quieren continuar con la impunidad. Y bajo estos elementos estamos hablando que el primer problema es el gremio de abogados y abogadas, que se resiste a las grandes transformaciones y a los grandes cambios que tienen que hacerse en los procesos de designación de jueces y de magistrados y magistradas, Corte Suprema de Justicia, incluso me atrevo a decir Corte de Constitucionalidad. El primer punto, entonces, es un punto en donde la gestión de los procesos de postulación pasa por la revisión de los gremios, en este caso del gremio de abogados y abogadas, su complicidad con actos de corrupción y su complacencia con un modelo político servil para intereses ajenos a la justicia y a que se disminuya la impunidad en nuestro país. Esto es evidente cuando, por ejemplo, surgen jueces y juezas que realmente quieren aportar con su trabajo a la resolución de los conflictos de forma imparcial e independiente y terminan siendo señalados, perseguidos, coartados. Incluso la propia carrera o la propia inspección trata de atacarlos para que puedan perder la condición de ser jueces. Entonces yo creo que el primer punto que tenemos que tomar es que debemos de admitir como sociedad que hemos fracasado en la posibilidad de instalar este tema como una preocupación permanente en la discusión política del país. Es decir, los políticos hablan de esto cada vez que está el evento de postulación y de ahí se olvidan del mismo y pareciera que ya solo lo hacen como para darnos a nosotros un espacio de decir sí, tienen razón, hay un problema, pero nunca hacen transformaciones de fondo. Entonces, hemos fallado en esto, no hemos logrado contundentemente instalar este debate para las transformaciones, pero acompaña esto también que el gremio interesado en que estos cambios se hagan, por lo mismo que he dicho ya anteriormente, pues no le conviene que se haga porque entonces no se favorece del mismo. Creo que gestionar el proceso de postulación requiere a partir de ahora que nos sentemos a buscar nuevas estrategias. Y las nuevas estrategias creo que pasan por dos ámbitos. No debemos de abandonar, por supuesto, el evento de seguir procurando reformas legales, ¿verdad? Que no solamente pasan por la ley de comisiones de postulación, sino que también requieren reformas en el marco constitucional. El modelo de comisiones de postulación es insostenible ya en los procesos de postulación. Ese modelo de gestionar la postulación de jueces y magistrados ya no va más. Y hay que retomar con contundencia el tema de los modelos del Consejo de la Carrera Judicial para dotarlos y fortalecerlos a estos de ser verdaderos órganos internos del sistema de justicia que permitan la profesionalización y que quienes realmente estén ya con la preparación de poder dirigir la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad incluso, la Fiscalía y todos los órganos relacionados al sistema de justicia pueda responder de forma adecuada. Entonces, estas nuevas estrategias que pasan por eso legal también pasan por otra actividad. Y esa otra actividad que pasa es porque mientras tanto cambiamos las comisiones de postulación, tenemos que convivir con las comisiones de postulación. Entonces, ya no es suficiente, porque veamos lo que pasó, por ejemplo, con la Fiscalía General. Los decanos estaban no votando a favor del actual fiscal general y judicializaron el proceso de la comisión de postulación y básicamente los coaccionaron a que tuvieran que votar por ella, ¿verdad? A pesar de haber sostenido este
esta postura firme de no votar por la fiscal. Entonces, ¿cómo gestionamos mientras hacemos las grandes reformas este proceso de las comisiones de postulación para que los comisionados puedan sostenerse libres en el modelo de la toma de decisiones y de su votación de conciencia respecto de que ellos consideran personas idóneas, honradas y capacitadas para el ejercicio del cargo, cumpliendo con el famoso artículo 113 de la Constitución? Me parece que esa es una discusión que no estamos dando. Hemos abandonado como sociedad civil a que cada vez que la comisión de postulación surja, estas planteen cómo hacerlo, no hacemos la fiscalización más contundente. Creo que tenemos que ser más contundentes para gestionar esto. Ahora, hay que admitir algo también en torno a esto. A la mayor parte de la sociedad no le llama la atención, no le preocupa qué es lo que va a hacer la comisión de postulación, porque también nosotros mismos, y quizás estoy haciendo una cuestión un poco autocrítica en cuanto a la gestión del proceso de postulación, nos hemos dado la tarea de decir que ya todo está cooptado, que ya nada se puede hacer, que ya ganaron. Y creo que el discurso debe de ser que sí está cooptado, pero es cuando más se tiene que hacer. Y entonces también tenemos que acompañar la tarea de seguir informando y empoderando a la población sobre la importancia que tienen los modelos de postulación para un sistema de justicia independiente e imparcial, que permita que buenos jueces, buenas juezas puedan seguir accediendo a puestos de dirección de la Corte Suprema de Justicia, esas magistraturas que son importantes, y que el modelo de la carrera judicial pueda realmente desarrollarse. El año 2022 fue nefasto para la carrera judicial con la reforma que se aprobó. Hoy, si vemos la agenda del Congreso, han aprobado o han incorporado en la agenda la aprobación de reformas a la ley del organismo judicial, que ya la jueza Patricia Gámez lo decía. Es terrible porque termina de consolidar nuevamente el poder administrativo y el poder de destitución de jueces en manos de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no genera independencia interna en ningún momento. Entonces, 3 cosas hasta ahora. La primera, admitir que no hemos logrado instalar esto en el debate político de forma permanente. ¿Qué nuevas estrategias vamos a seguir para esto? Parece que hay un ámbito legal de discusión, pero también hay un ámbito de acompañamiento permanente a las comisiones de postulación para ser fiscalizadas y auditadas socialmente. Lo segundo es que no hemos generado suficiente formación o difusión de la importancia que tienen estas comisiones de postulación, porque mientras se hacen las grandes reformas van a seguir existiendo como tal, son constitucionales. Entonces, ¿cómo las vamos a fiscalizar y acompañar incluso desde antes? Por decirlo de alguna manera, no estamos haciendo ahorita foros con los decanos de las facultades de Derecho sobre las comisiones de postulación. No estamos haciendo ahorita debates sobre la importancia de las comisiones de postulación. Los vamos a hacer hasta que esté la comisión de postulación instalada. Y esto es un poco como el derecho en la guerra. No lo podemos empezar a hablar cuando ya estamos en la guerra, tenemos que hablarlo antes. Entonces, desde ahorita deberíamos estar generando estrategias de incidencia para el cumplimiento de la ley de comisiones de postulación, que es una ley que hay que actualizarla, que tiene ciertas cosas que tienen que ser innovadas, pero tampoco es que sea una mala ley, es una ley útil, tiene elementos que son de mucha utilidad, y mientras eso sucede, entonces tenemos que trabajar en difundirla, en formar, en generar este tipo de discusiones. Tenemos que empoderar además actores democráticos dentro de las instituciones del Estado para que estos vayan también repensando desde los espacios de poder cómo poder generar este tipo de procesos. El modelo del sistema de justicia guatemalteco siempre ha sido para la impunidad, eso no lo podemos negar. Desde que ha existido, siempre ha operado buscando impunidad, lo que menos ha hecho es buscar la resolución de conflictos o la paz social. Y entonces el gran debate y el gran tema es cómo consolidamos al modelo judicial verdaderamente como un poder del Estado que le pone límites al poder, a pesar de que el poder lo nombra, y que defiende los derechos de la población, a pesar de que la población misma le es difícil entender los derechos humanos porque se le ha sido negado permanentemente el poder entenderlos, el poder disfrutarlos
en su plenitud dentro de una sociedad como la guatemalteca. La gestión del proceso de comisiones de postulación, entonces, con lo que estoy diciendo, me parece que no, o sea, no pasa ahora mismo por los actores que estén adentro de la comisión de postulación, sino que va a pasar por las acciones que nosotros como sociedad civil realicemos para que cuando esos actores asuman el rol que tienen que cumplir, haya mayor cumplimiento de la legislación, tratando de que sea una comisión lo más independiente posible de este gremio perverso que busca corromperle o que busca instalar el tema de compadrazgos y amiguismos, y al mismo tiempo cómo hacemos que esto se vuelva un debate social y un debate político permanente para que puedan darse las grandes transformaciones que podemos estar trabajando y que se han trabajado en diferentes momentos. Reitero que no es un tema que pase solo por la ley, por el tema de organismo judicial, ¿verdad? Pasa por el INASIF, Defensa Pública Penal, Ministerio Público, todo un sistema de justicia. No se puede ver solamente a la Corte Suprema o el organismo judicial, sino que hay que verlo en su conjunto. Bajo ese esquema, me parece que hay que tomarle palabra a los jueces. Creo que hay muchísimos buenos jueces y juezas que pueden ser escuchados también, darles el foro a ellos también para que puedan opinar. Pero también debe de darse una discusión académica que lamentablemente el crecimiento desmedido de universidades que se ha dado a propósito de las comisiones de postulación también evita tener discusiones serias de tipo académico. Entonces hay que recuperar a las viejas universidades, como se dice, que tienen un poco más de foro académico para poder instalar estas discusiones entre los mismos actores académicos respecto a los objetivos que estamos buscando. Para finalizar, entonces, recordar que gestionar, que significa en el ámbito de la gestión, significa poder llevar a cabo estos procesos de una forma adecuada, de una forma conforme los objetivos que se buscan. No perdamos el horizonte que lo que se ha establecido en el proceso de democratización de nuestro Estado es un sistema de justicia que sea independiente, que sea garante de los derechos humanos y que oriente todas sus acciones a garantizar la resolución de los conflictos bajo un respeto mínimo de garantías que permitan el debido proceso. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Gracias. Aprovechando que el licenciado Osvaldo Samayoa tocó el tema del Colegio de Abogados, tenemos una pregunta. Con todas las ilegalidades que se están cometiendo, el irrespeto al voto ciudadano y la cooptación de todo el Estado, ¿qué papel tendría que jugar el CAN como ente que aglutina a todos los conocedores del derecho para poner un alto a todo lo que está pasando, en donde pareciera que le están dejando toda la responsabilidad a la población para salir y exigir cambios? Es una pregunta para mí. Sí, licenciado. Sí, ok. A ver, hemos pecado en muchos aspectos de decir no me voy a pronunciar para no caer en tomar partido o tomar una posición. Pero el Colegio de Abogados y Notarios tiene que tomar una posición y su posición no tiene que ser por un grupo o por otro grupo. Su posición tiene que ser fundada en el respeto del derecho como tal. No estoy hablando de leyes, estoy hablando del derecho como tal. Y el fortalecimiento de la institucionalidad de un sistema de justicia que le responde a la ciudadanía para poder resolver los conflictos, para poderle poner límites al poder, para poder garantizar los derechos. Lamentablemente, y creo que Carmen Aida lo decía al principio, lamentablemente, los modelos gremiales están contaminados por los modelos políticos externos y por una contaminación que también sufren los modelos académicos adentro de las universidades. De tal cuenta que pronunciarse pareciendo objetivos puede lastimar a sus financistas o puede lastimar los otros objetivos que tienen en búsqueda de tener cuotas de poder. Entonces, lo que tenemos que buscar es también que quienes lleguen a estos espacios dentro de los colegios profesionales, y en este caso el Colegio de Abogados y Notarios, sean personas serias,
que saben que tienen que defender la institucionalidad del Estado y que con lo que se pronuncien de forma objetiva no necesariamente tienen que ser perjudicada una posición u otra, sino que lo que tienen que ser y partir es de un principio básico que también parten los jueces, que también parten los funcionarios públicos. Nadie es popular. El principio básico de un ejercicio de cuotas de poder es la impopularidad. Siempre va a haber gente que se puede molestar, siempre va a haber gente que está en desacuerdo, pero en la medida en que yo sostengo el respeto a la institucionalidad, la defensa de los derechos y promuevo que haya mayor participación y discusión para encontrar soluciones viables a todo esto, en esa medida puedo disminuir esa impopularidad para generar grandes transformaciones y grandes consensos. Creo yo que al colegio le falta esa visión aún porque se ha politizado en todo sentido. Gracias, Lick. Le doy la palabra a Carmen Aida. Gracias. Yo quisiera compartir esta diapositiva sobre los escenarios de la elección de magistrados, porque se me quedó algo en el tintero a raíz de lo que mencionaba Osvaldo. Hay mucho que hacer en relación con qué va a pasar con el organismo judicial de acá a que lleguemos a un punto límite en el año 2024 en el que se tenga que cambiar sí o sí a las cortes. Un primer escenario es que en el mes de septiembre o en el mes de octubre, la actual legislatura, esta legislatura agonizante, decida elegir magistrados para completar el periodo del 2019 al 2024, o que intenten dejarlos para 5 años, como es lo que algunos creen. Entonces, no hay una seguridad de qué va a suceder ahí, porque a veces amanecen un día diciendo que sí van a elegir, después que no hay suficiente, no tienen suficientes votos para concretar la elección. Esto nos llevaría a que si no lo concretan, tendría la actual Corte Suprema de Justicia, que viene desde el 2014, tendría que completar un segundo periodo y entregar los cargos en octubre del 2024. O sea, habrán entonces sumado 10 años. En este momento están por sumar 9 años de estar en los cargos. Imagínense de qué tamaño va a ser esa indemnización. Luego, puede ser que no lo haga la legislatura esta agonizante, sino que lo haga la siguiente legislatura, que elija para unos pocos meses. Podría hacerlo. Es que no han querido hacerlo simplemente porque no ha habido voluntad de hacerlo, y en el ínterin han estado violando la Constitución porque están incumpliendo con un mandato constitucional de elegir magistrados. Puede ser que la nueva legislatura lo haga y que además el mismo año entrante elija, convoque a las comisiones de postulación y proceda a elegir cuando tenga los listados a las Cortes para el periodo constitucional 2024-2029. Y esto sería como un escenario previo a que en el 2025 empiecen a las negociaciones para todo lo que va a ocurrir en el 2026, porque en el primer semestre del 2026 se van a juntar elecciones importantísimas, la integración de la Corte de Constitucionalidad para un nuevo periodo de 5 años, la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral para un periodo de 6 años, una nueva elección en el Ministerio Público y una nueva elección para Contralor General de Cuentas. Entonces, la legislatura que viene, la que se va a instalar en enero del 2024, va a tener que decidir muchas cosas en
en muy poco tiempo. Tiene que, si esta legislatura agonizante no elige magistrados, va necesariamente a tener que tomar el tema en enero y esa legislatura va a ser un desastre al principio por la misma situación a la que nos ha llevado el Ministerio Público con este acoso y este hostigamiento a los resultados electorales y a los electos. Creo que esa es la situación que estamos viviendo en ese sentido. Y recomendaba a Osvaldo hablar con los comisionados. Nosotros hemos monitoreado los procesos de postulación desde antes de que fueran públicos. Y siempre ha habido una relación más o menos de respeto, de atención de los comisionados hacia nosotros, pero no les gusta ser fiscalizados, no les gusta ser monitoreados y por lo tanto siempre hay un rechazo. A los mismos aspirantes no les gusta esta situación porque saben que podríamos tomar fotografías incómodas, podríamos ser testigos de sus gestiones para mejorar punteos, porque lo ha habido en el pasado, o de las negociaciones, tener fotografías de las negociaciones que suele haber en el parqueo o en los espacios verdes de las universidades en donde trabajan. Entonces, con los últimos acontecimientos ha habido un rechazo muchísimo más grande a ser fiscalizados y a ser monitoreados. Así que no quieren hablar con uno y la verdad es que las comunidades, la gente de las diferentes regiones del país tiene otros temas de interés y no ven cercana la elección de magistrados, de fiscal general, de Corte de Constitucionalidad, de TSE, de Contralor General de Cuentas. Son elecciones de segundo grado y por lo tanto las ven muy a la distancia, como que no tiene nada que ver con ellos, porque ven a los magistrados que están en el distrito, ven a los jueces que están en el departamento, pero creen que no tienen que ver con los magistrados cuando muchas de las decisiones de la Corte Suprema son centralizadas. Y muchas veces la política gremial permea todo lo que ocurre en todo el territorio nacional. Nosotros hablábamos antes más con los comisionados de postulación. Ahora cada vez es más difícil. Nos ven llegar y dicen, va de retro Satanás. Ya no aceptan ya sugerencias, no aceptan propuestas. Saben que en la medida en que uno esté ahí haciendo un monitoreo de lo más objetivo posible, las buenas acciones van a quedar plasmadas por lo menos para la historia y para la información de la opinión pública, pero en general no hay una disposición de los comisionados a esto. Esa puntualización quería hacer al respecto. Gracias. Gracias. Le doy intervención a la jueza Gámez. Muchas gracias. Creo que el sentido en el que se estaba refiriendo Osvaldo Samayoa, y lo digo desde adentro, es que no es tanto, bueno, sí es importante la fiscalización y sí es importante el monitoreo, pero es sumamente importante también que se haga de repente, una especie de diálogo o acercamiento para que se sensibilice sobre el papel tan importante que llevan a cabo las personas que son designadas como comisionados, no ya los comisionados designados, sino previamente, a manera de hablarles de los principios, o sea, dialogar acerca de los principios, no porque no los conozcan, sino que porque es importante tener a colación y sobre la agenda estos temas,
previo a que se instale la comisión de postulación, es decir, mantener vigente el tema sobre la importancia de quienes eligen a los seleccionados, porque es sumamente importante proveer al Congreso de la República o a quien tenga la función de designación final la lista de los mejores, no calificados formalmente, porque podemos llenar de documentos y de papeles un currículum, sino los mejores cualificados, o sea, las personas que llenen las mejores calidades, creo yo. Y yo creo que en ese sentido, a lo mejor el proceso de selección ha estado lleno de calificaciones, se ha propuesto un perfil, pero no un perfil idóneo para cada cargo, según la función que este cargo va a desempeñar. Es diferente el perfil de quien va a ejercer el cargo de contralor, a muy diferente el perfil de quien va a ejercer el cargo de fiscal general, a quien va a ejercer el cargo de magistrado de Corte Suprema, incluso de magistrado de Sala de Corte de Apelaciones. Y aún dentro de las salas de Corte de Apelaciones teníamos que hablar de la especialidad, a qué sala posteriormente esa persona va a estar designada. O sea, es la selección de los mejores, creo yo. Entonces, eso es lo más importante en estos procesos, ¿verdad? Creo que ese sería el comentario. No tanto el tema de verificación, porque ese se ha hecho, sino el tema previo a la instalación de las comisiones. Gracias. Una última pregunta para el licenciado Samayoa, si él nos puede apoyar en responderla. ¿Cómo involucrar a los jóvenes y a la ciudadanía en general para que se interesen en estos temas y de alguna forma promover la defensa de sus propios derechos? Bueno, uno de los grandes temas que tenemos primero es la descalificación que se hace del sistema de justicia permanentemente. Y esto pasa por desprestigiar o por ver al sistema de justicia no como alguien que resuelve conflictos, sino como alguien que crea más conflictos. Pero no necesariamente es por un tema de malos operadores de justicia muchas veces, sino que es por un tema de una institucionalidad sobrecargada de casos, una institucionalidad sin presupuestos adecuados y sin las capacidades suficientes a nivel institucional de poder gestionar todo esto. Entonces, uno de los primeros temas que creo yo que se debe de dar es difundir la importancia que tiene el sistema de justicia y dentro de la importancia que tiene, cuándo es importante acceder al mismo para solicitar que intervenga. Porque aunque no lo crean, y tal vez la jueza Patricia no me va a dejar mentir, vemos muchísimos casos que ingresan al sistema de justicia que lo primero que se busca es cómo se desjudicializan, ¿verdad? Pero ya generan todo un ciclo de entorpecimiento, de gastos, de utilización de recursos y los casos, los grandes casos no logran ser gestionados y avanzar de forma adecuada. Ahora, otro de los grandes temas que hay ahí es que las garantías constitucionales como el amparo se terminan utilizando como recursos. Entonces, hacen más lento todavía la definitividad de muchas resoluciones. Entonces, 3 cosas para ser puntual. La primera, la correcta utilización de un sistema de justicia. Yo creo que esto es importante. Yo estoy seguro que si salimos a la calle y le preguntamos a las juventudes diversas sobre el sistema de justicia, pues poco tendrán que decirnos y poco conocerán sobre cómo éstas deben de operar o para qué me sirve o para cuándo debo acceder. Y la mayoría lo conoce desde el ámbito penal. La mayoría. No lo conoce desde otro ámbito. Lo segundo que me parece que es importante es cómo se difunde dentro de las juventudes la posibilidad de que el sistema de justicia, siendo independiente e imparcial, nos garantiza una convivencia pacífica. Es decir, ¿cómo lo uso bien? Primero. Y segundo, ¿qué me garantiza usarlo? Porque esa garantía que me da al utilizarlo, pero por supuesto de una forma adecuada, me va a generar respeto de derechos, resolver conflictos y poder acceder adecuadamente a métodos de reparación y diversos elementos que se pueden dar
o se pueden obtener a partir de las resoluciones judiciales. Y lo tercero, que me parece importante, es cómo vinculamos la circunstancia de que entre que el sistema de justicia opere de forma más independiente y de forma más imparcial, apegándose al derecho, se garantizan mejor los derechos fundamentales de todas las personas. Esto me parece que es importante porque normalmente no conectamos al sistema de justicia con la convivencia en derechos. Normalmente la gente conecta un sistema de justicia con la prisión o conecta un sistema de justicia con castigo. No lo conecta ni con reparación, no lo conecta ni con convivencia pacífica, no lo conecta con respeto de derechos fundamentales. Entonces, a pesar de que hay muchas metodologías y muchas estrategias en el fondo, a mí me parece que decirle a la juventud lo que es un sistema de justicia pasa pues por muchas cosas, pero creo que esas tres son importantes tenerlas presentes. Gracias, licenciado, muy amable. Agradecemos a los ponentes que nos acompañaron en esta noche y también a todos los que nos siguieron vía Facebook y los que se conectaron vía Zoom. Gracias. Próximamente les estaremos enviando nuevas convocatorias a próximos eventos y a nuevos temas de los que se está trabajando en FACS. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego.